Enfoque, al pie del tiempo con Socorro Díaz. ¿Cómo estás, Socorro? Qué gusto recibirte. Muchas gracias, Adriana. Pues como acaban de informar el reportero de Enfoque, y tú lo acabas de decir, el presidente Peña está viajando a Washington para entrevistarse con el presidente Obama y tener una serie de actividades muy importantes en la capital de los Estados Unidos. Sí. Desde que nació la vida independiente, esto es desde que dejó de ser en las palabras y en los hechos colonia de España, México ha tenido como su relación internacional más importante, conflictiva e irrenunciable a la relación con los Estados Unidos. Así es de que esta entrevista, este viaje de trabajo del presidente Peña forma parte precisamente de ese tejido de relación. Vale recordarlo, porque hoy protesta como candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que ha hecho de la relación con México uno de sus recursos propagandísticos para polarizar, dividir y enfrentar al electorado de su país. En algunas semanas se realizará la próxima semana se realizará la convención demócrata en la que Hillary Clinton será la candidata a la presidencia de ese país, todo lo indica. Es deseable Así es, que en esas elecciones, que solo corresponde decidir a los ciudadanos de Estados Unidos, vayan a votar todos los que puedan hacerlo y que lo hagan con la mayor información posible, porque creo que deben tener claro que tendrán que elegir entre la guerra y la paz. Estados Unidos es un país con muchos veteranos de guerras anteriores. Ha sufrido muchas muertes de gente joven. Tiene que atender a muchos heridos de guerra, heridos en la serie de intervenciones militares que ha sostenido y sostiene en el mundo. El riesgo principal, a mi juicio, que encarna Trump es su alianza con los dueños de la industria que produce armas. Esto es, con el complejo militar industrial de Estados Unidos, y en el hipotético caso de que ganara la presidencia, estaría comprometido a ampliar los conflictos bélicos que existen en Medio Oriente y abrir otros focos de enfrentamientos armados, sea en las fronteras asiáticas o sea en las fronteras de Rusia. Contra lo que opinan algunos analistas, dudo que abra un conflicto central con México, y diré por qué. El señor Trump tiene intereses empresariales en el negocio inmobiliario y hotelero. Quiso hacer negocios en México, en Baja California y en Quintana Roo durante la época del presidente Fox. Le fue mal, escogió mal a sus socios y el espacio de inversión, y entonces le agarró tirria al país. Pero ese es el verdadero origen de sus ataques verbales. Pero creo que los estrategas militares, los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, los senadores y representantes, los gobernadores de ese país, que por cierto no tiene, como la mayor parte de los países, desde hace muchos años, gobiernos monolíticos, todos ellos saben lo que el candidato republicano parece ignorar. Una de las grandes ventajas estratégicas de Estados Unidos es que cuenta con fronteras seguras. Al norte tiene a Canadá, al sur a México, y en el oriente y el poniente 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. Esa es la seguridad territorial que no tienen hoy otras potencias: China, India, Europa o Rusia. Cierto, es una barrera natural. Así es. Y esa no la van a perder los estadounidenses por una política fanfarrona, ignorante y busca pleitos, aún en el supuesto caso de que ganara el señor Trump. A lo largo de la historia independiente de México hubo guerras con Estados Unidos. México perdió la mitad de su territorio en la guerra del siglo XIX por el afán expansionista de su vecino, es cierto, pero también por la escandalosa división política, regional y social que padeció en esa época nuestro país, aparte de tener un territorio prácticamente despoblado en el norte. Sí, en aquel entonces. Así es. Ahora ya lo volvimos a poblar. Pues así, y mucho. Hoy México es una nación más integrada que muchas. Tiene
120 millones de habitantes. Seguimos teniendo diferencias en la percepción cultural con los Estados Unidos. Ellos fueron un país de colonos ingleses y europeos. Nosotros un país con una gran población originaria dominada por la potencia imperial de su tiempo, que fue España. Hoy México es la 13ª economía del mundo. Como secuela del Tratado de Libre Comercio, es el segundo exportador a Estados Unidos. El primero es China, vale recordarlo, y el tercero es Canadá. Es el principal importador, las principales importaciones que tiene México provienen de los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, sin duda. En un interesante artículo publicado por el Universal ayer, Sergio Alcocer y Anthony Wayne aportan estos datos que quiero compartir contigo y nuestro auditorio. Entre México y Estados Unidos se comercia $1 millón por minuto. Sí. El comercio con México crea 6 millones de trabajos en Estados Unidos que sostienen alrededor de 20 millones de personas e involucran a más de 55,000 empresas. La relación comercial con México es solución, no problema para los estadounidenses. No me los imagino cerrando su comercio con esta cantidad de personas que dependen del comercio entre México y Estados Unidos. Así es que en lugar de menos, en el presente deben existir más relaciones respetuosas, mutuamente benéficas, francas y de cooperación para el desarrollo. Agrego algo, gane quien gane, deben intensificarse los intercambios culturales y educativos. No debemos solazarnos con la retórica electoral, las notas rojas, y sí tenemos muchos programas que hacer para que vayan más estudiantes a Estados Unidos y vengan más jóvenes norteamericanos a casas y escuelas en México. No digo que conocernos será querernos, y con eso concluyo, Adriana, pero conocernos será respetarnos, y eso es lo más importante. Tienes toda la razón. Y bueno, yo creo que no estaría de más que todo lo que nos estás diciendo, que los mexicanos tenemos mayor conocimiento de eso, al parecer, que los que están a favor de que Donald Trump sea el presidente. Ojalá esta información pudiera Hillary Clinton transmitírsela también a sus simpatizantes y no simpatizantes, que se informaran realmente. Esto que acabas de decir, de que Estados Unidos irá a elegir o por la guerra o por la paz, porque este señor es muy belicoso y está muy bravucón también. Sí, y está entrando a tejer relaciones de interés con el complejo militar industrial. Va con la idea de generar focos. Ahora, tienen que saber las gentes informadas de los Estados Unidos que ya al complejo militar industrial de los Estados Unidos no le alcanza para competir globalmente, o sea, que no pueden desplazar a las grandes empresas automotrices, en fin, a las empresas fabricantes de informática, etcétera, etcétera. O sea, la economía de los Estados Unidos no puede depender solamente del complejo militar industrial. Que muchos se la han armado así, una guerrita, y entonces levantamos la economía. Así como es. Si, bueno, es asqueroso pensar que así se manejan y se mueven las cosas en materia económica en el mundo, no solo Estados Unidos. Se arman una guerrita y sube la economía, porque así funcionó y ya vieron que así. Pero ojalá que lo piensen muy bien antes de elegir, por lo que tú acabas de decir, entre la guerra o la paz, si votan por Trump. Así es. Definitivamente, esto suena fuerte, pero así es, y no hay de otra. Claro. Entonces, el lenguaje en contra de los mexicanos, la retórica en contra de los mexicanos y otros grupos que radican dentro de los Estados Unidos, en un mestizaje reciente dentro de los Estados Unidos, a mi juicio, es un problema más bien de retórica y de cortina de humo. Lo que hay atrás es una vocación militarista, es una vocación armamentista, y creo que los ciudadanos de los Estados Unidos tienen una enorme responsabilidad con su país y con el mundo cuando elijan. Tienes razón, Socorro. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y escucharte, y hasta la próxima semana. Por supuesto.